Todos los martes, ¿verdad? Tenemos discipulados en diferentes casas, ¿verdad? Y hoy pues decidimos, ¿verdad? Venir a compartir la palabra a este hogar, amén. Y traemos una secuencia de algunos temas que hemos estado predicando y le hemos titulado La conquista del alma, amén. Ustedes y yo, pues yo creo que tenemos claro, ¿verdad? De que nosotros somos seres tripartitos, que estamos formados por cuerpo, por alma y por espíritu, amén. La Biblia nos muestra, ¿verdad? Que en determinado momento, pues ya sea que el Señor venga por nosotros o nos toque dormir, porque así lo dice la Biblia, a lo que pues la mayoría de gente le dice morir, ¿verdad? Muestra que en ese momento lo que acontece es, dice que el cuerpo, dice, vuelve al polvo, porque del polvo fue tomado. El espíritu, dice claramente, vuelve al Padre, dice que lo dio. Pero también dice en el libro de Ezequiel, y este es el gran conflicto, ¿verdad? La razón por la cual nosotros como hijos de Dios nos esforzamos por ser cada día mejores, por reconocer si tenemos algún error, pues cambiarlo, ¿verdad? Si estamos cometiendo algún pecado, pues enfrentarlo de tal forma, pues ya no continuar haciéndolo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en el libro de Ezequiel dice claramente, todas las almas son mías, dice, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, dice la palabra, mías son. Pero dice luego, pero ciertamente el alma, dice, escúcheme lo que dice, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual pues el Señor nos alcanza, le abrimos el corazón y empezamos, como lo dice la Biblia, una nueva vida. ¿Por qué? Porque sabemos que tarde o temprano, ahí sí que querramos o no querramos, tenemos que entregar cuentas delante del Señor, y la Biblia dice que vamos a entregar cuentas de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo. Entonces hay muchas cosas de las cuales pues tenemos que ponernos a cuenta. Por eso el tema lo hemos titulado La conquista del alma. ¿Por qué? Porque es en el alma en donde ustedes y yo tenemos los sentimientos, tenemos las emociones, tenemos el intelecto. En el alma es donde también están los deseos, donde también están las pasiones. Y la Biblia muestra que de cierta forma ser una persona apasionada es bueno. Pero el gran problema es que la Biblia también habla acerca de pasiones desordenadas, las cuales la Biblia muestra pues que algunas hay que enfrentarlas, otras hay que reprenderlas, y de otras pasiones hay que huir, porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y no se trata nada más de que porque seamos jóvenes, sino hay pasiones que se adquieren, ¿verdad? Cuando uno es joven, pasa el tiempo, uno puede llegar a tener 50, 40, 80 años, pero con actitudes de jóvenes que en la juventud pues adquirieron ciertos hábitos, y el tiempo ha pasado y esos hábitos continúan. Entonces por eso dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué? Porque en la juventud es cuando la mayoría de nosotros empezamos a experimentar. Hay una etapa en nuestras vidas en la cual pues papá y mamá tienen el control al 100% de nosotros. ¿Por qué? Porque somos niños, pero llega una etapa en la cual ese control no es que se pierda, pero ya no pueden estarnos controlando al 100%. ¿Por qué? Porque ya tenemos que ir a estudiar. Ya empezamos a relacionarnos con otro tipo de personas. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del instituto, si hablamos de universidad, ya a las universidades llega gente prácticamente de todo el país. Y ahí los que llegan ahí se empiezan a dar cuenta de costumbres, podemos decir también de pecados, aún podemos utilizar la palabra también de mañas. Y entonces la persona, si no tiene su alma bien centrada delante del Señor, va cambiando, va adquiriendo cosas que, repito, no tiene por qué adquirir. Sobre todo, pues, si nos estamos esforzando por agradar al Señor, que yo creo, pues, que es nuestro fin, ¿verdad? Buscar agradarlo, porque para eso, pues, es que Él vino, ¿verdad? Murió, lo creemos, ¿verdad? Y entonces nuestro trabajo es esforzarnos, pero dentro de ese esfuerzo, por eso repito, el tema es
la conquista del alma, tenemos que esforzarnos por conquistar nuestra alma. ¿Por qué? Porque resulta que tal vez hay oportunidades en las que estamos durmiendo, ¿verdad? Y sobre todo con estos fríos, ¿verdad? Y no tenemos ganas de levantarnos. Dentro del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, ¿quién creen ustedes que es quien no tiene ganas de levantarse de la cama? Es el alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo está ahí, ¿verdad? Pero la que siente lo rico que está enchamarrado, pues es el alma. O sea, el alma es, repito, en donde están los deseos. Y asimismo, el alma, literalmente, por ejemplo, el hambre la sentimos en el cuerpo. Pero, ¿de dónde empieza todo este deseo? También en la mente. Y la mente, pues, no es algo físico. La mente está íntimamente ligada a el alma. Entonces por eso es que el alma es la que a veces quiere hacer y a veces no quiere hacer. Por eso la Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Ese querer como el hacer es lo que estamos hablando, aprender a conquistar el alma. ¿Por qué? Porque tanto lo bueno que nosotros queremos hacer, y esto lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Pobre de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero escúcheme lo que decía él, de pecado. Cuando habla de ese cuerpo de pecado o de cuerpo de bajeza, ciertamente utiliza la palabra cuerpo, pero no está hablando del cuerpo físico, sino está hablando de los deseos que su alma tiene. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos deseos, pero si no ponemos el cuerpo a trabajar, ¿puedo alcanzar aquellos deseos? Solo porque, por ejemplo, ¿verdad? Ya tengo hambre. Y solo porque está el deseo de querer comer, ¿me puedo llenar solamente con eso? No, tengo que menear el cuerpo. ¿Para qué? Para pues poder llevarme por lo menos el alimento a la boca. Bueno, espero estarme dando a entender. Como les repito, pues estos temas es una secuencia, ¿verdad?, que tenemos. Ya hoy pues nada más les voy a dar ya puntos más concretos de ciertas áreas en donde ustedes y yo tenemos que conquistar nuestra alma, ciertas facetas de nuestra vida en donde se echa de ver de que cada uno de nosotros como personas individuales estamos conquistando nuestra alma, pero también ciertas etapas en las cuales nosotros como hijos de Dios o como repito, como personas individuales, tenemos que aprender a reconocer de que probablemente hayan algunas cosas en nuestra alma que aún no las hemos conquistado. Por ejemplo, hay oportunidades en las que como cristianos, ¿verdad? Entendemos que como cristianos dice la Biblia que en nuestra lucha contra el pecado, si es posible, nos muestra, tenemos que luchar contra el pecado al punto, dice, si es posible, de derramar sangre. ¿Por qué? Porque exactamente esto fue lo que hizo el Señor Jesús, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos que la muerte de Él en la cruz nos ayudó, ¿para qué? Para la limpieza y perdón de nuestros pecados. Y pues la Biblia nos dice ahí que Él murió por los cristianos. Amén. Sino la Biblia muestra claramente que Él murió por todos aquellos que acepten y reconozcan su sacrificio, como también otro tipo de cosas que hay que reconocer. Pero en este momento estamos hablando de la conquista del alma. Entonces acá, número 1, ¿cómo puedo identificar yo? Cuando digo yo, pues me refiero a cada uno de nosotros, ¿verdad? Repito esta palabra. Como persona individual, ¿cómo puedo identificar que estoy conquistando mi alma? Yo le escribí a este punto. El punto dice así: no volver a hacer lo malo o lo incorrecto. Escuchen bien cómo lo dice. No volver. ¿Qué quiere decir eso si utilizamos la palabra no volver? Que en más de alguna etapa de nuestras vidas muy probablemente cometimos algún error, hicimos algo malo, hicimos algo incorrecto, y está bien, ¿verdad? Una cosa es el haber cometido aún pecados por ignorancia, pero otra cosa es ya cometer cierto tipo de pecados, errores, hacer lo malo o hacer lo incorrecto sabiendo que lo que vamos a hacer o que lo que estamos haciendo es malo o que es incorrecto. Amén. Entonces, repito, ¿cómo puedo identificar? ¿Cómo podemos nosotros identificar que estamos conquistando nuestra alma?
cuando muy probablemente antes de Cristo, tal vez éramos, ves el ejemplo que se me ocurre ahorita, mal hablados. Yo, por ejemplo, les he contado a los hermanos en la iglesia que yo, siendo cristiano, pero cristiano a medias, ¿verdad? Yo era mal hablado. Yo le decía a mis amigos que yo iba a la iglesia, que era cristiano, pero yo para saludar a alguien primero lo maltrataba y después decía, ¿cómo estás? Entonces era mal hablado. Pero eso era dentro de un periodo en el que puedo decir antes de Cristo. ¿Por qué? Porque aunque era cristiano, no había tomado las cosas de Dios en serio. En mi casa yo era un santito, pero en la calle yo era bien tremendo. Entonces, ¿cómo identifico que estoy conquistando mi alma? Cuando ya no, esta es la palabra clave, vuelvo. ¿A qué? A hacer lo malo que hacía. A hacer lo incorrecto que hacía. Y la Biblia muestra, mis amados hermanos, que para muchas personas que por alguna situación no le han abierto su corazón al Señor, la Biblia dice que ellos mismos son ley para sí mismos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, sin necesidad, escúchenme lo que voy a decir, de que le abramos nuestro corazón al Señor, podemos identificar lo que es bueno y lo que es malo. Podemos identificar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya, el Espíritu Santo en nosotros, cuando le abrimos nuestro corazón al Señor, lo que viene a hacer es a dirigirnos, porque el conocimiento de lo malo o de lo incorrecto, repito, sin necesidad de tener al Señor en nuestro corazón, ya lo sabemos. En una oportunidad les he contado ese testimonio a los hermanos de la iglesia. Llegó una persona, en ese entonces la pastora y yo teníamos una farmacia, tal vez la conocía, una farmacia que estaba por allá abajo por el mercadito. Y por ahí habían, ustedes tal vez conocen, ¿verdad? Definitivamente hay muchas personas que les gusta tomar y llegaban a comprar las botellitas, a pedir, porque nunca les vendía, las botellitas de alcohol. Pero había uno que me llegó a decir, yo le dije, pero mire, ¿por qué hace usted eso? Le digo, mire, pastor, porque me conocía, yo le voy a decir la verdad. El vicio, el licor, me decía, es un vicio maldito. Vaya, le digo yo, si usted sabe por qué lo hace. ¿Y saben cuál fue la respuesta que me dio? Porque es rico, me dice. Entonces, la verdad, digo yo. Y de ahí me dice, no me acuerdo qué cita fue la que me dio, imagínense. Pero la cosa que me dijo, ¿usted sabe qué dice Proverbios no sé qué? No, le dije, no me acuerdo. Dice ahí, ¿por qué miras la copa de vino? Dice, cuando rojea. Y no me acuerdo qué más. La cosa es que hasta tenía una base bíblica de conocimiento de que el vino, de que el licor, lo que ellos tomaban, aún alcohol, porque repito, ahí llegaban a comprarlo, era malo. ¿Ya? Mas sin embargo, él sabía que no solamente era malo, sino que aún también era maldito, pero era rico, dice. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque por lo que les estoy diciendo, ustedes y yo, sin necesidad de tener al Señor en nuestro corazón, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Pero ya teniéndolo a Él, entonces Él nos dirige hacia toda verdad, dice la palabra. Y entonces aquí es donde identificamos y volvemos al punto central, si estamos conquistando nuestra alma o no. ¿Dónde está la clave? En no volver. ¿A qué? A hacer lo que hacíamos. Amén. ¿Por qué? Porque ya no solamente tenemos el conocimiento, sino aparte de eso tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude, dice claramente la palabra, y nos dirija hacia toda verdad. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, no podemos, mis amados hermanos, fallar. ¿Por qué? Porque Él nos redarguye, Él nos hace ver lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, y aún con todo eso, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, dice, pero no todo, ¿qué dice? Me conviene. También dice, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y luego dice también, todo me es lícito, pero yo, dice, no me dejaré dominar o esclavizar por nada. En alguna oportunidad yo prediqué esto en la iglesia. Y escudriñando esto, cuando dice, pero yo no me dejaré esclavizar por nada, dice ahí, buscando las palabras originales griegas, ¿verdad? Dice, pero yo, dice, no me meteré debajo de ninguna potestad.
¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas, la Biblia muestra en el libro de Efesios, hay principados, hay gobernadores, hay huestes y hay potestades que lo que buscan es estorbar el caminar de todo aquel que de alguna forma quiere hacer las cosas correctas. Amén. Entonces repito, ¿qué nos muestra este primer punto dentro de este tema de la conquista del alma? Que no podemos volver a hacer lo malo que hacíamos. Entonces, si yo reconozco que antes hacía cosas malas, pero ahora ya no las hago, ¿qué me demuestra eso? Que estoy conquistando mi alma. Pero si antes las hacía y las sigo haciendo, ¿qué me demuestra eso? O sea, miren que estoy diciendo, no qué le demostramos, sino qué me demuestra. ¿Qué me va a demostrar? Que aún hay áreas en mi vida que no las estoy conquistando. Amén. Entonces dice la Biblia en el libro de Jueces, de aquí sacamos este punto, ¿verdad? De no volver a hacer lo malo o lo incorrecto. Capítulo 13, versículo 1, dice Jueces 13:1. Escuchen bien la clave, por eso les decía la palabra volver. Dice, pero los israelitas, dice, volvieron a hacer lo malo. Entonces, ¿qué dice que hicieron los israelitas? Volvieron a hacer lo malo, escuchen lo que dice acá, a los ojos del Señor. Y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. Vean. Cuando ustedes y yo leemos el libro de Jueces, probablemente ya nos hayamos dado cuenta, resulta que ahí, yo le llamo, hay un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que esto que estamos leyendo, que los israelitas volvieron a hacer lo malo, por lo menos en el libro de Jueces, esta cita no exactamente igual, aparece por lo menos 12 veces. ¿Por qué? Porque resulta que el pueblo de Dios se levantaba, hacía las cosas bien, pero de repente muestra la Biblia que se levantaba una generación, dice, que no conocía de Dios. Y este es el gran problema para volver a hacer lo malo, no conocer de Dios. Pero cuando habla de ese no conocer de Dios, no se está refiriendo a ignorar que existe Dios, sino se está refiriendo a no obedecer lo que Dios nos manda por medio de su palabra. Entonces el círculo vicioso que hay acá es que se levanta una generación que no conocía de Dios, empiezan a hacer lo malo, Dios les levanta un opresor en medio de su opresión. El pueblo clama a Dios, Dios se compadece de ellos y les levanta un libertador. El libertador mata al opresor y dice la Biblia que entonces el pueblo vuelve su corazón a Dios y hubo paz en la tierra, dice, según el juez que haya gobernado durante ese tiempo, la edad que hasta que el juez murió. Y hubo paz en la tierra de Israel, dice, por ejemplo, durante 40 años. Y 40 años después, el juez que había ministrado libertad murió. Entonces pasa eso, hay paz y se vuelve a levantar una generación. Entonces es algo tal vez como tedioso, ¿verdad? Porque es lo mismo que pasa en el libro de Jueces, generación tras generación. Se levantan generaciones que no conocen de Dios, y cuando se levanta generación que no conoce de Dios, el pueblo de Israel, dice acá, vuelve a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando esta cita? Que en qué momento ustedes y yo corremos el riesgo de volver a hacer lo malo o lo incorrecto cuando nos apartamos de Dios. Por eso la Biblia claramente dice que no dejemos, dice, de congregarnos, pero que tampoco lo hagamos como muchos lo hacen por costumbre. Entonces hay un equilibrio, ¿verdad? Entonces esto es clave. La misma Biblia dice en palabra del Señor Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces yo creo que pues está claro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Estar cerca del Señor. No solamente tener conocimiento de que Dios existe. Porque miren, podemos hablar, por ejemplo, de la gente atea. Ustedes y yo sabemos que un ateo es alguien que niega la existencia de Dios. Pero miren esto.
Cuando, en base a qué él puede ver las fechas. Para poder ver, por ejemplo, qué fecha cae su cumpleaños. Estoy hablando de una persona atea. ¿A dónde creen ustedes que va? Al calendario. Va. Y el mismo calendario está regido por un antes de Cristo y un después de Cristo. O sea, no cree en Dios, pero sí va a ver la fecha de su cumpleaños. Y el mismo calendario, repito, se rige por un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces hay cosas tan simples y tan sencillas que el mismo ateo pues demuestra que también es un poco o muy ignorante en relación a no creer en Dios. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque en medio de todo, ustedes y yo que no somos ateos, porque sí creemos que existe un Dios, amén, entonces tenemos que dejarnos regir por lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque al final, por eso les empecé diciendo, nosotros somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, amén, y vamos a tener que entregar cuentas, repito, por lo que está escrito, por lo que hicimos mientras que estábamos, dicen, en el cuerpo. Entonces yo creo, mis amados hermanos, que Dios es bueno, amén, y Él nos da una oportunidad, otra oportunidad. La misma Biblia dice que cada mañana, ¿qué dice? Son nuevas sus misericordias. Si ustedes y yo hacemos cuentas de cuántos años tenemos y en lugar de contar en años, contamos en días, cuántos días tenemos, ahí podemos hacer cuentas, ¿verdad? Cuántas nuevas misericordias Dios nos ha dado, cuántas nuevas oportunidades Dios nos ha dado, y no nos ha dado una. Por más que alguien tenga un año, ¿cuántas nuevas misericordias le ha dado Dios en días? 365 nuevas oportunidades. Y si ya tenemos hay una edad algo avanzada, unos 30 años, pues ahí yo creo que hay que hacerlo con la calculadora, ¿verdad? Amén. ¿Para qué? Para ver y entender de que Dios es bueno. Amén. Él nos habla de muchas formas, pero el problema, dice la Biblia, es el corazón. Que dice la Biblia que el corazón del hombre, dice, es duro. Y mientras que el corazón esté endurecido, el Espíritu de Dios no puede entrar. ¿Hasta qué? Hasta que nosotros decidamos. La Biblia dice que Él, el Señor, está a la puerta. ¿Y qué dice? Y llama. Si abres, entro y ceno contigo. Pero también dice la Biblia en el libro de Génesis que el pecado también está a la puerta, dice, y llama. Entonces, si no le abrimos la puerta al Señor, son mentiras, son cuentos de que se la vamos a tener cerrada al pecado, porque o se la abrimos al Señor o se la abrimos al pecado. Pero yo creo que cada uno de nosotros ya ha tomado su decisión, ¿verdad? De a quién le va a abrir la puerta, y según esa decisión, entonces llevamos mucha ventaja para conquistar nuestra alma. Y como se lo decía al principio, pero el alma que pecare, dice el libro de Ezequiel, esa morirá. ¿Y cuál es esa muerte? ¿Cuál es la condenación? Vivir pues por la eternidad apartado del Señor. Y eso pues yo creo que ninguno de nosotros lo anhelamos o lo queremos. Bueno, yo traigo aquí muchos puntos más, pero vamos a saltarnos a algunos. Aquí hay otro punto, y con esto voy a terminar. ¿Cómo puedo identificar yo que estoy conquistando mi alma? Cuando no soy dado a las adicciones. Yo le iba a colocar a este punto vicios, pero no le quise poner vicios, sino adicciones. ¿Por qué? Porque el día de hoy, por ejemplo, si utilizamos la palabra vicios, casi que lo primero que se nos viene a la mente son... ¿Alguien me puede decir qué se le viene a la mente lo primero como vicios? ¿Ah? Los vicios, el alcoholismo. Casi que lo primero, ¿verdad? El alcoholismo, el cigarro o las drogas. Pero cuando hablamos de adicciones, aquí ya la cosa cambia un poquito más. ¿Por qué? No sé si ustedes lo habrán visto, pero yo sí ya he visto bebés, ¿qué les digo yo? 1, 2, 3 meses. ¿Y saben cómo los entretienen? Vamos a hacerle cuenta que tiene 3 meses. Así, mira.
Así los entretienen. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Que desde pequeños se les va formando una adicción. Entonces luego llegan a ciertas edades y ¿qué pasa? Se desesperan. Dicen, este es un estudio pues, que yo hice hace algún tiempo, que darle el teléfono a un menor es como darle más de 2 cucharadas de azúcar. Lo que pasa con el azúcar es que sube la adrenalina, sube la forma en la que la sangre circula, y entonces dice que es lo mismo ponerle a un niño el teléfono, es como darle cucharadas de azúcar. Al final lo que va a pasar es que va a parar muerto. Miren, la ciencia dice que algo que está matando a la raza humana, lo dicen así, es el polvo blanco. Y cuando hablamos de polvo blanco no estamos hablando nada más de cocaína, estamos hablando del azúcar, estamos hablando de la harina. Ayúdenme ustedes, ¿qué otros tipos de polvo blanco hay? La sal. ¿Alguien se acuerda de otro? La coca, ¿verdad? Definitivamente. O sea, todo eso está matando a las personas. Entonces, por eso le coloqué a este punto, ¿cómo puedo identificar que estoy conquistando mi alma o que la he conquistado cuando no soy dado a las adicciones? ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso les decía, si yo le hubiera puesto a esto, no soy dado a los vicios, muy probablemente nosotros no tengamos ningún tipo de vicios. Pero cuando ya hablamos de adicciones, aquí repito, por eso les ponía el ejemplo, a muchos niños ahorita parte de su adicción son los celulares. ¿Pero por qué? Porque lastimosamente es una de las formas que los padres de esta nueva generación han ideado para tranquilizarlos, y que el Señor nos ayude. Decimos amén. Entonces dice acá el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice acá: y el ángel del Señor dijo a Manoa, que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, escuchen bien esto, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo que guarde ella todo lo que he mandado. Entonces, si se dan cuenta acá, le está diciendo que no tiene que hacer ciertas cosas, pero dice, no comerá nada que venga de la vid, no beberá vino, ni licor, ni comerá nada inmundo. Y cuando vemos algunas de las cosas que menciona acá, son cosas que se convierten en adicción. El mismo café, por ejemplo, allá en Costa Rica, a los bebés, en lugar a veces de darles leche, café les echan en la pacha, y ahí están los niños contentos con su café. Y ustedes van a ver allá a Costa Rica, hay personas que andan ahí en la calle, y cargan su mochilita. ¿Y qué creen que cargan en la mochila? Un termo con café. Y la vez pasada vino un costarricense por acá. Pastor, me dice, no aguanto el dolor de cabeza. ¿Pero qué será? No sé, así pasó. De repente se tomó su taza de café y se le quitó. Entonces, ¿cuál era el problema? El café, la cafeína. El cuerpo les pide, y esto es una adicción. Entonces, ustedes y yo tenemos que escudriñar. ¿Por qué? Porque, ¿qué piensan ustedes si yo les digo que el trabajo puede ser una adicción? ¿Será que sí puede o será que no? Puede ser una adicción. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso les digo esto. Hay muchas cosas en nuestra vida que muy probablemente se puedan convertir en una adicción, ¿sí? Y tenemos que tener cuidado. Entonces acá está hablando la palabra del Señor de que el ángel, miren, aquí está hablando del nacimiento de Sansón. Si ustedes quieren pues escudriñar un poquito más de este tema, hay que escudriñar a Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón, ustedes y yo sabemos que era un juez, pero lastimosamente Sansón no pudo conquistar su alma. Él era un nazareo, y la Biblia nos muestra que los nazarenos habían cosas que no tenían que hacer, como beber vino o meterse con mujeres que no eran de su propia nacionalidad, digámoslo así, de su región. Y todo lo que no tenía que hacer, resulta que Sansón lo hizo. ¿Por qué? Por no aprender a conquistar su alma.
Bueno, vean acá, entonces como les dije, con este punto voy a terminar, pero tengo una cita más para terminar. Efesios capítulo 5 y versículo 18. Dice acá, y no dice, os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Pues miren, ahí voy a leer hasta el versículo 21, pero quiero hacer un énfasis en esto. Aquí dice claramente, no os embriaguéis con vino. No me voy a centrar en el vino, sino me voy a centrar en lo siguiente que dice, en lo cual dice hay disolución. O sea, cuando hablamos de la disolución, es como por ejemplo cuando vamos tal vez a trapear en la casa, ¿verdad? Ya vemos que el asistín o lo que usamos ya se va a acabar. ¿Y qué hacemos para que nos alcance un poquito más? Tal vez le echamos un poquito de agua. Entonces lo echamos y el olor ahí está. Pero ya está disuelto. Ya hay disolución. Entonces, como le dije, no me quiero centrar en el vino, sino más me quiero centrar en las adicciones. ¿Cuál es el gran problema con no conquistar el alma? Que un alma no conquistada va a ser propensa a ser adicta a algo. Amén. Y el problema es que un alma no conquistada no solamente es adicta, sino es un alma que está disuelta. Es un alma que no puede permanecer firme. Es un alma que va a ser inconstante. Hoy quiere hacer algo, mañana quiere hacer otra cosa, pasado mañana quiere hacer otra. El siguiente día se recuerda que algún día hizo algo y regresa. En fin, no es constante. Y esto es en lo que yo me quiero centrar. El problema con las adicciones. Entonces, en el nombre de Jesús, pues ustedes, ¿verdad? Y yo nos conocemos, sabemos si somos propensos. Tal vez, por ejemplo, conozco gente también que se levantan y lo primero que hacen, ¿qué creen? En lugar tal vez de ir a hacer el alimento, no sé, encender la tele. Y ya cuando ya es tarde, se acuerdan que tenían que hacer desayuno. Pero lo primero que es, la tele. Entonces, repito, son ciertos tipos de cosas que se pueden convertir en adicción, ¿sí? Por eso hice énfasis no hablar solamente de los vicios, sino de las adicciones. A veces hay cosas que tal vez nosotros podamos pensar, no, pero esto no es una adicción, pero nada más les dejo esto en su corazón para que en casa, ¿verdad? Tal vez en algún momento de intimidad con el Señor o en algún momento de meditación, que al final la Biblia nos llama a meditar en su palabra, podamos reflexionar en ver qué es aquello en nuestra vida, en nuestra casa, a lo que más tiempo le dedicamos. Y que probablemente le estoy dedicando más tiempo a aquello que tal vez, por ejemplo, a leer la palabra. Que tal vez le estoy dedicando más tiempo a aquello y cuando miro, tal vez ya son las 7 de la noche y la iglesia, se me fue el tiempo, voy mañana. Y nos lleva a descuidar las cosas que en realidad son más importantes, tales como la familia es importante. O sea, si yo estoy haciendo algo que está haciendo que mi familia esté siendo descuidada por mí, entonces muy probablemente eso puede ser una adicción. Si estoy haciendo algo que está causando, que miren que aquí no les estoy hablando de congregarnos, sino les voy a hablar de que está causando que mi relación con Dios esté distanciando, entonces probablemente le estoy dedicando más tiempo a eso. Y el problema, repito, es que entonces no vamos a ser gente espiritualmente hablando pura, sino vamos a ser gente disuelta. Vamos a ser gente mezclada, gente que sí, yo quiero buscar de Dios, pero por ejemplo, ¿verdad? Pero también quiero ver el final de la novela. Entonces nos vamos disolviendo y vamos perdiendo la esencia que Dios depositó en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, tengo muchas cosas más que decir, pero pues también vine a poder bendecir su vida, hermano. Amén. Pues quiero también orar por usted. En el nombre de Jesús, y espero yo en el amor del Señor, pues que esta palabra, pues como lo dice la Biblia, que la palabra de Dios, pues es útil, dice, para edificar. Pues espero que esta palabra nos edifique, ¿verdad? Es útil también dice, para consolar. Pero esto también es donde a veces como que no nos gusta muchito, ¿verdad? Porque dice que también es útil para exhortar. Y a veces cuando la palabra de Dios nos exhorta, nos cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque por eso la misma Biblia dice que la misma palabra es como martillo,
que quebranta la piedra. Y cuando nos están dando, tal vez donde más nos duele en la llaga, es donde quisiéramos salir corriendo y gritar, ¿verdad? Por eso les digo, la palabra de Dios es útil para edificar, consolar y exhortar. Amén, amén y amén.